Ojo a la ruta que voy a hacer en bicicleta este fin de semana. Viernes, sábado y domingo. Una ruta que en la primera etapa, hoy viernes, va a ser la Mesa Cundinamarca-Bogotá. Será alrededor de 80 kilómetros. Y para el día de mañana va a ser Bogotá, Huasca, Alto de la Cuchilla. Son alrededor de 60 kilómetros. Entonces vamos a por esos puertos, a por esos altos. Les voy a contar un poquito los pormenores, distancia, elevación, ritmos, bueno, todo. Lo estoy haciendo desde una bicicleta de montaña, ya que no tengo de ruta. Rinde menos, pero igual vamos a hacer el reto. Y el día domingo, les cuento, vamos a hacer la ruta de regreso en una sola etapa, desde Huasca, de nuevo hasta la Mesa Cundinamarca. Contarles un poquito que esta ruta de la Mesa hacia Bogotá es casi que todo subiendo, desde los 1200 metros sobre el nivel del mar hasta los 2600, pendientes del 4%, 6%, 8%, pequeños descensos de 500 metros, partes planas muy pocas y cortas. Entre la Mesa y Bogotá hay un restaurante o varios restaurantes que se llaman Los Gillos, pero igual entonces estos venden comida muy rica, donde paran muchísimos ciclistas. 25 kilómetros de la Mesa a este sector que se llama Puerto Araujo. Aquí también paran muchos los ciclistas, recargar energía, ya sea para seguir derecho para Bogotá o para allá, para San Antonio del Tequendama. Puerto Araujo, bananito, para el que quiera bananito. Curubital, también un tramo importante para los ciclistas. Desde la Mesa hasta Curubital hay 32 kilómetros. He llegado a lo que los ciclistas llaman el Alto de la Cabra, que es el último puerto antes de hacer el repecho a Mondoñedo, vía la Mesa Bogotá. Desde la Mesa hasta el Alto de la Cabra me marca 38 kilómetros casi exactos, con alrededor de 1700 de nivel positivo. Después del peaje sigue otro repecho para Mondoñedo. Este punto es la intersección donde uno coge allá hacia Mondoñedo y allá hacia Soacha. Hay derecho Bogotá. He llegado al Alto de Mondoñedo. Desde la Mesa Cundinamarca hasta este punto son alrededor de 48 kilómetros, 1800 metros de nivel positivo. Seguimos para Bogotá. Día 2, Bogotá, Huasca. El día de hoy nos esperan alrededor de 60 kilómetros para ir hasta el Alto de la Cuchilla. Y vamos a pasar por varios altos, como por ejemplo el primero que nos espera acá saliendo de Bogotá, Alto de Patios, el mítico Alto de Patios. Y luego nos espera Alto de Huasquita. Y por último, el Alto de la Cuchilla. Entonces seguimos acá por Bogotá, saliendo del sector de la 85. Día gris, vamos a ver si arriba sigue así, desde que no nos llueva todo está súper bien. Quedamos con Angélica, que se le envió a la prueba también. Bueno, vamos a empezar el ascenso a Alto de Patios. Ya aquí estamos sobre la calle 84, 85 prácticamente, y empiezan alrededor de 7 kilómetros aproximadamente. Vamos a ver qué pendiente nos muestra. Arrancó todo el mundo, vamos para arriba. Llegamos a Alto de Patios. Yo ya llegué con todos. 7 kilómetros con rampas del 5, 7, 8%. Y pues aquí viene mucho ciclista y se devuelve básicamente para Bogotá. Nosotros vamos para La Calera ahora. Muchos también cogen para La Calera, aquí está el peaje también. ¿Y qué tal te pareció? Súper, excelente. Él ya fue y volvió. Y ahora un buen clima. Una medio lloviznita, pero pues así es el clima típico acá en La Calera, acá arriba. Pero en bici no se siente el frío. Está más bien fresquito, sí. Entonces, ya seguimos. salió el sol. Vamos a tomar agua panelita, que no se puede perder la costumbre aquí de Alto Patios, y seguimos.
Ya pasamos Alto de Patios, ya pasamos La Calera. Ahora nos dirigimos hacia el Alto de la Guasquita. Y después del Alto de la Guasquita ya vamos directamente hasta Huasca como tal. Ya llevamos aproximadamente unos, a ver les digo, 23 kilómetros desde Bogotá hasta este punto después de La Calera. Llegamos a otro alto que no es tan exigente, yo creo que es dificultad baja media, y es el alto, pues digo yo, ¿no? Porque tú qué dices, ¿cómo lo viste ese alto? Bien. Bien. Un poquito, la cara lo dice todo. Ok, ahí está, Alto de las Arepas, ahí está. Esto queda después de La Calera, o sea, Patios, La Calera, y después de La Calera, Alto de las Arepas, ahí está. Entonces vamos a seguir para allá. Vamos a ver si no renuncio. A ver si aguantamos hasta allá. Acabamos de pasar la rotonda, donde en este caso nos comunica para Huasca. 12 kilómetros nos quedan, ya llevamos 35 kilómetros desde Bogotá. Y allá en esa rotonda, tanto podemos tomar para Huasca como para Sopó. Nosotros decidimos tomar acá para Huasca porque el reto es Alto de la Cuchilla, que queda después de Huasca. Angélica, ¿cómo va? Bien, la altura golpea un poquito, pero bien. La altura, y justamente Angélica ni yo hemos hecho esta ruta, entonces si les comentamos que la ruta es para principiantes, podríamos decir que, ¿tú qué dices? No, no Para puede ser. principiantes, para principiantes O sea, podríamos decir. principiantes, pero que hayan hecho ya recorrido. Sí, Porque si van a venirse normal de un momento para otro, pues no es aconsejable. entonces Y eso dificultad sin comer bien. podría ser una dificultad media. Podríamos decirla así. Aquí empieza un alto, que es el Alto de la Guasquita. Entonces empezamos a subir. Alto de la Guasquita. Llegamos al Alto de Guasquita. Una subida bien interesante, Bastante. corta, pero se puede ser explosiva. Vamos a recargar agüita, Algo de líquido. algo de líquido, porque lo que viene es bajada, después plano, hasta Huasca Y ya como después tal. nos espera una linda subida. Y después la subida. Vamos a la tiendita, vamos a la tienda. Ya llegando a Huasca, nos cogió el agua, una llovinita fuerte más bien. Y Angélica también. Ahí trajimos chaqueta cortavientos, pero realmente no tan impermeable. Ahí vamos lavados un poquito. Solo un poquito, nada más. Pero vamos bien, que es lo importante. Y hemos llegado a un sector conocido como Cuatro Esquinas. Desde Bogotá, desde el 85 hasta acá tenemos 44 kilómetros. Acá tomo a la derecha para ir para Huasca por esta vía, y allá por donde va la camioneta se toma para Guatavita, y ya después de Huasca empieza el ascenso de nuevo. Entonces aprovechar este descansito. Acabamos de salir de Huasca y vía La Cuchilla, ya aquí empieza un poco el ascenso. Desde Bogotá hasta este punto, alrededor de 50 kilómetros, y nos faltan 12 kilómetros para culminar el reto del día sábado. Entonces ya aquí de momento, buen solecito, buen clima, campos de fresa. Aquí lo que es fresa, mire, fresita, fresa. Por eso es lo que hay acá en Huasca. Seguimos para el Alto de la Cuchilla. ¿Qué con Angélica? Ya sin aire. Ya sin aire, no, mentiras. Vamos como en la mitad del recorrido de lo que es el Alto de la Cuchilla. Nos quedan 5 kilómetros. Aproximadamente, vamos, sí. Y contarles que la verdad que está muy andable, ¿no? Sí. Rampas no mayor del 6%. Entonces la verdad que bastante andable. La carretera súper bien.
andable, pensé que iba a ser más parada la carretera, pero no. Pues realmente que sí se puede. Vamos, seguimos, alto de la cuchilla, ya casi llegamos, ya casi. Aquí sí que nos pica el frío. Estamos más de 3.200 metros sobre el nivel del mar. Ya esto es páramo, niebla, por donde quiera, no se ve nada, básicamente un poquito la carretera. Ya casi culminamos el alto de la cuchilla, ya casi. Ahí viene Angélica atrás. Llegamos, alto de la cuchilla desde Bogotá. Me marcó, tenme aquí un segundito, les muestro cuánto me marcó. Aquí me marcó rápidamente 60 kilómetros, exactamente, 60 kilómetros, desnivel positivo 1500, desnivel negativo 784 me marcó. ¿Qué tal te pareció, Angélica? Excelente, los últimos 5 kilómetros se hacen un poquito fuertes, pero es por el tema del páramo. Vi que acá en esta subida la mayor rampa fue del 10%. El promedio fue de 6, 7, 6. La verdad que es muy pedaleable. Sí. Sin embargo, pues por el tema de la altura sí que puede afectar un poquito. Sí. Estamos sobre los 3.300 metros sobre el nivel del mar. Páramo, niebla por todo lado. Aquí, mejor dicho, a simple vista se ve el cartel y alrededor ya no se ve mucho. Sí es el alto de la cuchilla, porque los últimos 5 kilómetros se hacen bien extensos. Ahí está alto de la cuchilla. Que sí se puede. Sí se puede. Para los que se quieran animar, toca que hagan el recorrido. Está bien, en un día se puede hacer. Sí. En un día bien temprano, ida y vuelta, pues marcaría Todo más o el menos, día. más o menos 120 kilómetros ida y vuelta. Nosotros nos vamos a regresar para Huasca. Bajada, buen cortavientos y para abajo. Chao, chao.